Trabajé en el corredor de la muerte, y este fue el caso que terminó con mi carrera. En los viejos tiempos, los de mi profesión usaban una máscara. Algunos dicen que es para que nadie venga a vengarse. Otros dicen que fue para que Dios no lo reconozca como pecado. Aún así, he oído que es para que la muerte no venga por el asesino equivocado. Atrás quedaron los días de las hachas, y han pasado casi 50 años desde que incluso Francia usó una guillotina. En cambio, en mi estado natal, preferimos la silla eléctrica. Y yo soy la mano que tira de la palanca. Un verdugo moderno. Lo que no suelen informar sobre la matanza de delincuentes es la estopa que se inflige a quienes los condenaron. Los abogados, el juez, el jurado y ninguno más que los que tiran de la palanca. Ahí está la culpa de algunos verdugos. El abismo laborioso y la incertidumbre que plagaba los casos que no estaban cortados y secos. E incluso los más duros entre nosotros nunca saben cuándo algo activará nuestro subconsciente. Mi colega, Ari Crocat, quien sacó la gran culpa de una madre que mató a sus 2 hijos. Ella afirmó que eran demonios. Porque ella solo rezaba por las hijas. Si le hubiera pasado a él. Tirar de la palanca sobre alguien así normalmente no nos mantenía despiertos a ninguno de nosotros. Pero fue lo que dijo la mujer mientras estaba sentada allí gritando mientras 100,000 sacudidas encendían su sistema nervioso como un árbol de Navidad, lo que atrapó a Ari. Huele a hamburguesas con queso, me dijo. Antes de que su cuerpo se aflojara. Ella dijo eso. Y seguro. Ya saben. Hay un poco de humo. Pero pensé que eso era todo. Hasta un par de días después. Jane y los niños llegan a casa con algunos McDonald's. Y yo estaba bien cuando comí una patata frita. Incluso tomé un poco de su batido. Pero cuando comencé a desenvolver una de las hamburguesas con queso, de repente lo olí. A eso que estaba cocinando esa mujer. Salió de alguna cavidad en mi cerebro y salió por mi nariz. Incluso podía saborearla en mi boca. Sacudí la cabeza, no he podido tocar las cosas desde entonces. Luego están las conferencias. Comenzó como una especie de grupo de apoyo. Y después de la muerte de Leslie McNeil. De alguna manera creció a partir de ahí. Aquellos que conocían a Leslie, dijeron que ella no era la misma después de derribar a este satanista que había sido condenado en el área triestatal. Ella había elegido a Ari como su suplente, quien luego confirmó que era cierto. Que un satanista de hecho maldijo a Leslie mientras se estaba muriendo. Pero fue después del hecho que causó la mayor parte de la indignación de nuestra comunidad. Cuando Leslie fue a detener el jugo, la electricidad saltó y los amperios se volvieron inestables. Mira, hay una función de seguridad en los modelos más nuevos. Una luz que advierte al verdugo si los cables están calientes, lo que significa que el sistema se ha sobrecargado y ha provocado que la palanca esté activa. Pero la mayoría de los estados todavía tienen los Rinky-Dink construidos a fines del siglo XIX, sin ninguna de las cajas de seguridad. La máquina de Leslie era una de esas. Y entonces nos reunimos originalmente para presentar nuestras quejas después de su accidente. Conseguir que los responsables hagan un cambio muy necesario. Pero la mayor parte de nuestro rechazo vino en forma de amenazas. Que derribarían todo el programa y cambiarían a inyecciones letales. Dejarnos a todos sin trabajo. Así que mantuvimos la boca cerrada públicamente, a falta de una parte de 3 pesos con 29 centavos que veo a menudo en las ferreterías. La falta de esa parte envió a Leslie al hospital. Poniéndola en coma durante 6 semanas. También tuvieron que amputarle el brazo por eso. Desde el codo, hacia abajo. Y personalmente creo que lo que dijo después de despertarse es la razón por la cual la gente cree que había sido maldecida. Fueron Ari y luego el líder del comité Joe Jones quienes lo escucharon de sus propios labios. Todavía puedo sentirlo, gritó. ¡Oh Dios! Jo. Está tan asustado. ¿Qué es?, exigió Jo. Mi mano. Mi mano, gritó Leslie. Sigue firmando desde el otro lado. Teorías salvajes después de que esa salió a la luz. Muchos accidentes en el hogar de grupos fanáticos, ya que el uso de electricidad en ocultismo comenzó a resurgir. Y trato de mantenerme alejado del misticismo de mí mismo. EVP. Fotografías. Energía. Pero es difícil no tener algún tipo de obsesión con los voltios y los amperios, o con las bobinas de Tesla en este campo. Por ejemplo, cuando se comercializaron los autos eléctricos, los abracé. Relojes. Libros en mi tableta. Parece una cosa tan extraña que decir de alguien en una profesión tan arcaica, pero es cierto. Eso fue hasta que me pasó a mí. Lo que se convirtió en el caso más importante de mi carrera, se convirtió en uno de puro terror. Pero supongo que no puedo contar correctamente esa historia. No precisamente. No sin contar los últimos momentos de Jennifer Judy.
A medida que esta historia y la de ella se entrelazan. Aunque no sé dónde empieza la verdad y acaba la mentira. Lo que sí sé es que Jennifer Tully era una periodista en ciernes de este lado de Sierra Nevada. Una chica de todo el valle. Hermosa, joven y llena de potencial. Y la noche en que fue asesinada, ella estaba cubriendo un evento de trabajo. Sus mensajes de texto no indicaban nada fuera de lo común. Chisme. Quejándose de su vestido. Su jefe. Cuánto disfrutó la comida. Y lo que odiaba. Más tarde esa noche, incluso le envió a su hermano una foto del chico lindo que acababa de conocer en el bar. Una foto que resultaría ser la única imagen clara de su asesino antes de su detención. Y me refiero a esto cuando digo. Es como si antes le sacaran esa foto. El hombre ni siquiera existió. No está en ninguno de los registros públicos. Y a partir de este escrito, nadie se ha presentado para identificarlo o reclamarlo como pariente. El cuerpo de Jennifer Tully sería encontrado 4 días después en una cabaña cercana, luego de que su hermano denunciara su desaparición. Fue encontrada junto con todas sus pertenencias. Entre ellos había una servilleta donde había escrito, esta noche conocí a un hombre. Aunque afirmó ser algo más. ¿Pero no es eso lo que todos dicen? También hubo un video que se descubrió de su teléfono, que se filtró erróneamente al público, causando bastante revuelo. En el video aparecía Jennifer Tully nadando por su vida. Ella estaba gritando, un sonido que mi corazón nunca olvidará. Mientras ella lucha por respirar después de cada brazada, lejos de la orilla. Y vale la pena señalar que Tully era una excelente nadadora a nivel universitario. Y había ganado múltiples competiciones. Pero esa noche, nada de eso parecía importar. Las tomas se dirigen a la orilla donde se ve al hombre de pie junto a la cabaña, de nuevo a ella en el agua, de nuevo al hombre que comienza a caminar. Ella se gira de nuevo, gritando y nadando. Y mira hacia atrás varias veces antes de que el audio empiece a oír los pasos sobre el agua acercándose. Hasta que él está junto a ella. Se agacha y dice, no tengas miedo. El video se corta. Y es silencio de radio del departamento. Siento como si eso lo empeorara. Los rumores que siguieron. Comenzó con algunos chicos de fraternidad, dijeron que reconocieron al hombre buscado en una de sus fiestas. No pudieron proporcionar ninguna prueba, y después de investigar un poco, parecía que estaban tratando de arruinar el nombre de un equipo de fútbol rival. Pero incluso después de que se reveló la verdad, no importaba. El daño ya estaba hecho. Lo siguiente que sé es que hay avistamientos del hombre. En esta heladería de aquí. O un restaurante allí. Los lugareños incluso comenzaron a informar que alguien gritaba el nombre de Jennifer Tully después del atardecer. Cabra sin cabeza. OVNIs. El mono del pantano. E incluso las velas rojas encontradas en forma de estrella caída en lo profundo del bosque fueron posteriormente vinculadas al asesino. De modo que para cuando el hombre finalmente fue capturado y llegó a juicio, todo estaba en el aire. Nadie podía hacerse una buena idea de la situación. Por cada 5 personas que llamaron al hombre por lo que era, un asesino a sangre fría, hubo zeitgeists incondicionales que afirmarían que este hombre, el asesino, era el próximo en llegar. Algunos incluso afirman que el hombre era en realidad Jesús. El juicio finalmente sofocó la mayor parte de ese ruido, ya que la evidencia que no se había filtrado finalmente se hizo pública. Y el cuadro completo de lo que le hizo a esa pobre chica. Sujetándola bajo el agua. Arrastrándola de vuelta a la orilla. La forma en que la cortó, colgándola de ganchos en esa vieja cabaña, la mirada de vida aún en sus ojos mientras la hacía sonreír a la cámara. Finalmente comenzó a despejarse. El Estado no sabía qué hacer con él. Ellos estaban asustados. Y cuando alguien sugirió que el hombre fuera enviado a la silla eléctrica, sabía que mi hora estaba llegando. Y en octubre, llegó esa llamada. Había estado comiendo bien, durmiendo mucho. Realmente haciendo todo lo posible para mantenerme en un buen espacio mental antes de la ejecución. Aunque el día de, ni una sola cosa salió según lo planeado. Por lo general, las familias y los invitados entran primero en la habitación. Luego los funcionarios, el sacerdote y el verdugo. Entonces, hay una interacción limitada entre nosotros y los condenados, para disminuir cualquier impacto psicológico. Pero este no fue el caso. De alguna manera los deberes se mezclaron. Y el sacerdote llegaba tarde. Me dejaron en la sala de detención con el asesino. Solo. ¿Sabes cuál fue mi última comida?, preguntó. Pan y agua. Él se rió entre dientes, por supuesto, cuando lo bebí. ¿Era todavía agua? Traté de ignorarlo. Dime. Fue como el día que me atraparon. Estaba bebiendo vino. Cállate, golpeé la silla de ruedas a la que lo habían atado.
pero dijeron que no era vino. Los informes dicen que era sangre. Se rió como si pudiera escuchar dentro de mi cabeza. Adelante. Pregúntalo. Se inclinó muy cerca. Pude ver sus dientes. ¿Por qué dejé toda esa evidencia atrás? Se rió de nuevo mientras respondía a su propia pregunta. Para que supieran que fui yo. En el momento en que todo se arregló. Toda la gente y el papeleo. Ya era 1 hora después del mediodía. Llegábamos tarde y tenía miedo de que todo se pospusiera. Como si fuera un acto de Dios de alguna manera. Pero sabía que si me llamaban al servicio nuevamente, no podría hacerlo. No sería capaz de soportar al hombre una segunda vez. Entonces, cuando estábamos todos reunidos en su mayoría, empujé hacia adelante antes de que alguien pudiera decir una palabra. En menos de 15 minutos, lo atamos y la máquina estaba cebada. El teléfono todavía estaba colgado y se dijeron todos los últimos ritos. El prisionero había optado por no decir sus últimas palabras. Y me dieron el visto bueno para enviar justicia directamente a través de su cerebro hasta su planta. Tiré de la palanca. Su cuerpo se contorsionó y se quebró, temblando. Su boca se abrió, pude ver dentro de ella un agujero jadeante que era más negro que la noche, mientras relámpagos azules y blancos entraban en destellos. Y por una vez, no solté mi mano de la palanca, no hasta que los cabellos de este monstruo se erizaron. Cuando terminó, algunas personas aplaudieron. Pero fue Ari a quien noté primero. Me miraba directamente, con los ojos muy abiertos y reveladores, porque sabía mejor que nadie lo que había hecho y cómo me sentía exactamente. Como un asesino solo parecía contagiar su locura de una persona a otra, incluso al final. Antes de que nadie pudiera moverse. El hombre abrió los ojos y sonrió. Nadie sabía qué hacer. ¿Qué diablos pasó?, me gritó el jefe. ¿Fue cebado correctamente? Eddie estuvo de acuerdo, lo comprobé yo mismo. ¿Qué debemos hacer?, preguntó alguien. Uno de los hombres en los asientos de plástico se levantó enojado. Por los papeles sabía que era el hermano de Jennifer Julie. Se apresuró hacia adelante. Como 2 oficiales lo detuvieron en el piso. El hombre de la silla eléctrica se limitó a reír. De repente sonó el teléfono rojo y todos se quedaron en silencio. Excepto por el hombre. El jeep contestó el teléfono al tercer timbre. Pude verlo sacudir la cabeza y luego, después de un breve intercambio, se volvió hacia mí y me dijo, hazlo de nuevo. Bajé la palanca y esta vez di un paso atrás y observé. Estuvo encendido durante 5 minutos completos antes de que lo apagara. Todos guardaron silencio esta vez. Sin apartar la vista del cuerpo calcinado. El jefe de alguna manera incitó a Ari a acercarse a la silla eléctrica. Se acercó sigilosamente. Podía verlo oler el aire. Vea el escalofrío que le recorrió la espalda cuando se encontró cara a cara con el hombre en la silla. En un instante, la sangre brotó por todas partes. Ari cayó hacia atrás aullando, agarrándose la cara, mientras el hombre, el asesino, sonreía de oreja a oreja con un trozo de piel de Ari en la boca. Podía escuchar a algunas personas gritando. Algunos estaban tratando de irse apresuradamente. Me quedé allí en estado de shock porque no sabía qué hacer. Y después de casi 1 hora de conmoción, el forense fue forzado a anotar la hora de la muerte ya que no se pudo encontrar el pulso, aunque el cuerpo seguía temblando. Eventualmente, los guardias sacaron al hombre sin nombre y lo ataron de nuevo a la silla de ruedas. Y mientras yo viva, lo juro que incluso cuando la puerta se estaba cerrando detrás de él, todavía podía escuchar a ese hombre riéndose. Espero que el video te haya gustado, y de ser así, no olvides dejar tu like y suscribirte. Te ha hablado el Solo, y esto ha sido El Abismo. Buenas noches.